Bueno, comencem, no? A veure, yo me presento, soy Luigi Fugaroli, soy el editor de La Fuga Ediciones, que es una pequeña editorial independiente de Barcelona, que he apostado por una colección de literatura de humor. Antes de todo, bueno, quiero dar las gracias a Miquel Ángel y a toda la organización de la feria Liber is Liber, porque ya es el segundo año que venimos aquí y la verdad es que la organización y el ambiente de la feria es una de las cosas que siempre que nos ha hecho y nos hace mucha ilusión, porque, por ejemplo, ya solo como ha nacido la idea de esta charla, ha sido todo digamos, todo un recorrido, porque este año Miquel Ángel ha organizado digamos, un comité en el cual participa también Isabel Sucunza, que es la librera de la librería Calders de Barcelona, que exactamente es el lugar donde yo tengo también el despacho de la editorial. Y a partir de allí, pues pensando qué actividad se podía montar en la feria, pues pensamos montar algo sobre el humor, porque aparte después de la charla anterior, creo que es necesario un poco de humor. A partir de allí, hablando con Isabel y tal, qué hacemos, qué no hacemos y tal, un día, una tarde, por un aperitivo, pues nos encontramos a señor Andrés Ehrenhaus, que es traductor, escritor, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, especializado en la traducción de humor, y pensamos hacer un acto sobre la fórmula del humor, una producción original del señor Ehrenhaus. Bueno, pero solo eso de la fórmula era poco. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y enseguida pensamos a digamos, otra persona que podía también ayudar en la elaboración de la fórmula. Aquí tenemos a Manuel Manzano, que también es traductor, también es escritor, que escribe novela, digamos, de humor negro, así, que digamos, es el traductor de todos los libros digamos, del inglés de la editorial La Fuga. Y después nos faltaba un pequeño enlace, digamos, local. Local, sí. Y Petit. entonces Isabel me dijo, está este libro que yo no me había leído hasta hace unos 6 meses, de Adri Pujol, La carpeta es blava, publicado por L'Abreu, que es un libro que va del arte del cuyuná, que yo, sinceramente, como soy italiano, no sabía ni que existía hasta que no me leí este libro. Y un día nos reunimos y delante de unas cuantas cervecitas y durante unas cuantas horas también, pensamos montar digamos, una presentación, que no es una presentación, es una charla sobre el humor, donde queremos presentar eso de la fórmula. Pero antes de todo, pues creo que es importante empezar exactamente por una arte, la del colloná, que es muy típica de aquí, y creo que es un buen comienzo porque a través de esto podemos explicar todo el resto, digamos, de la charla. O sea que muchas gracias a todos, muchas gracias a la organización de la feria, y dejo inmediatamente la palabra a Adri. Muchas gracias a todos. Gràcies. Em sentiu bé? La meva veu passa pels altaveus, sí? Bé, tinc 7 minuts abans de donar pas a la fórmula de l'humor, abans que us sigui desvelada la fórmula de l'humor. Penseu que
avui assistiu a una epifania gairebé, que és que les matemàtiques i l'enginy dels meus companys us revelaran, us diran el secret de la fórmula universal de l'humor. Però abans d'això, en condició d'indígena, avui sóc la minoria ètnica, és a dir, a Besalú, Avui em toca fer el paper de l'aborigen il·lustrat, que recordeu que l'aborigen il·lustrat és el que sempre col·labora amb el poder de la colònia, és aquest que fa de pont el bon salvatge, pensament màgic, tot això ho porto dins, no? Llavors, vaig fer aquest llibre, ara deia el Luigi, amb l'editorial amb l'Avens, amb l'Avens, amb l'Abreu, perquè d'alguna manera va ser de les poques editorials que vaig sondejar que des del primer moment va entendre, després em linxen, el backstage, després em linxaran. Estava preparat, Estava preparat. Primer acudit. Va ser primer acudit, espero que quadri amb la fórmula, de fet ho sé que sí que quadra. Vaig trobar una editorial que va entendre de seguida que els gèneres avui dia que es parla tant de postveritat, que es parla tant de postnacionalisme, de postpaella, de post el que vulgueu, de postcalçotades, que l'humor una vegada més podia ajudar-nos a tornar a posar les coses a lloc. D'alguna manera l'humor el que fa a nivell universal és delimitar què és cada cosa, precisament perquè se n'en riu, precisament perquè detecta els angles morts de les coses, de les polítiques, de les ideologies, de les identitats, etc. I vaig fer un assaig sobre el collonar, que és una fórmula particular, o una fórmula no, és un bateig particular d'aquest humor universal, però aplicat més a la terra, al país que hi ha entre Besalú i Sant Feliu de Guíxols, més o menys. Es diu collonar, el Luigi diu que no el coneixia, és curiós, és un home lletrat, és curiós perquè el papa hi ha un moment que li diu a Ariosto «Dove avete pigliato tante collonerie?» La collonada és molt italiana, d'acord? Molt breument, em queden 3 minuts. Collonar és una manera molt subtil i molt salvatge, al mateix temps, per triar qui és de la tribu i qui no. És una manera per donar la benvinguda a l'estranger, però d'alguna manera fer-li algun ritual de pas. Aquí no s'entra de franc, com a totes les comunitats. Si vols entrar, tens 2 opcions. O a hòsties, com fa molt poc, o deixant que se'n riguin de tu una mica. I us poso... I si vols sortir, també. Us poso un exemple recent i 2 exemples de la Grècia antiga per donar pas als companys de la fórmula de l'humor. Mireu, jo fa 2 dies era a París, a la Sorbona, presentant un llibre que he fet amb l'Abreu que es diu L'Eclipsi. Presentant una traducció d'un autor francès que es diu Georges Perec a la Sorbona. I vaig començar la meva intervenció dient que estava desolat, je suis désolé parce que je viens de voir trop de sang, trop de gent blessée, és a dir, vinc de veure gent ferida, càrregues, estic una mica nerviós, i espero que entengueu, primera, que el meu francès de Perpinyà es convertirà en català, perquè no tinc esma, i segona, tampoc tinc l'esma de fer veure que vinc tranquil i que no ha passat res a Catalunya. I un francès que hi havia allà, un home, un catedràtic, després de dir-li jo que havia vist moltes càrregues, molta violència i moltes coses, em diu, i t'ha agradat? Això és collonar. Això és un francès que mitjançant l'humor se solidaritza amb mi, però no del tot. Això és un francès que mitjançant l'humor el que m'està venint a dir és el teu problema. Jo t'acullo, parla dels teus nervis, parla del que vulguis, però en el fons t'estic dient que no va amb mi. És un exemple recent del dijous. Ara passo als exemples grecs. Tots i totes recordeu els acudits immuns, horrorosos, sobre l'Epe, sobre els pobles d'idiotes. A mi, francament, són acudits que riure no és que me'n facin gaire, però reconec l'enginy.
Recordeu que els de l'EPE, per congelar la imatge, posaven una barra de gel sobre la televisió o saludaven el Meteosat, feien moltes coses la gent de l'EPE. Jo només us vinc a dir, i està en aquest llibre, que aquesta fórmula és molt antiga. Hi ha un poble, a l'antiga Grècia, a la zona de l'Etòlia, que vindria a ser l'Empordà d'allà, més o menys, on hi ha un poble concret que és protagonista de tots els acudits leperos sobre pobles idiotes. 2 exemples. Un home d'aquest poble s'ha fet una casa i va encarregar unes finestres. Necessita marcs, porticons i llindes. I se'n va a la botiga de finestres i pregunta si en tenen d'encarades al sud. D'acord? Perquè és imbècil. 2. Un home d'aquest poble té una plaga de puces a casa. Les puces se'l mengen de viu en viu. I en un moment de lucidesa decideix apagar el llum perquè les puces no el vegin. Per què veieu que, si bé el collonar és nostre i és molt d'aquí, l'humor i la manera de riure al món per explicar-lo millor és universal. D'aquí que avui tinguem gent en primícia mundial, diria, no? Mundial. Mundial perquè som a Besalú, no sé per què no, que us explicarà o que miraran d'explicar-vos i els ajudarem en bona manera a explicar-vos la fórmula de l'humor. Gràcies. Bueno, molt bé. Un segundo. Vale. Porque tengo que decir también que nos ayudará en la explicación de la fórmula del humor Chini, que es un ilustrador que también, digamos, forma parte del círculo de la... Tomó varias cervezas con nosotros. Tuvo varios, sí. De ese círculo, no quería... y tal, que os hará, digamos, una representación gráfica de lo que es la fórmula del humor. Bueno, lo intentaremos, ¿no? Vamos a tratar de ir haciendo una... integrar la palabra con la imagen, una cosa audiovisual. A ver, hay mucha coña alrededor de la fórmula y realmente está bien que la haya porque la fórmula es una parida, pero me ha servido para mis clases, porque yo doy clases de traducción alumnos de posgrado y de alguna manera tenía que encontrar un mecanismo que les sirviera para traducir algunas cuestiones de idiosincrasia, etcétera, que son muy complicadas en traducción. Todo parece muy serio. Entonces, cuando uno se pone a traducir humor, la cosa se pone seria. Esa es la primera paradoja, es decir, el traductor no se ríe nada. Y tenía que encontrar una manera de que esto también funcionara, es decir, que ellos tuvieran la suficiente distancia de su trabajo como para reírse también con él y así conseguir una mejor traducción. Entonces, no sé, me puse a leer. Leí, por supuesto, leí este libro que es fundamental, que es de Freud, y es El chiste y su relación con el inconsciente. Y de acá saqué varias cosas y sobre todo una obsesión de Freud, que es la de, y no solo de Freud, sino de los freudianos, que es la de reducir todo, es como un preestructuralista, es reducir todo a esquemitas. Y él trataba de apresar el mecanismo del humor y evidentemente se dio cuenta de muchas cosas mucho mejor que yo y mucho antes. Y después en un artículo posterior, 20 años posterior, muy interesante, que se llama El humor, es muy breve y muy interesante y recomiendo su lectura, lo perfecciona. De acá saqué, con ayuda de por ejemplo, la risa de Bergson, pero sobre todo de la idea de Freud y de la locura también de justamente sus discípulos, de Lacan, que es otro que reduce, ya no reduce, ese inventa fórmulas a lo loco, como todo buen psicoanalista. Fui elaborando muy poco a poco una fórmula a partir de un chiste, que es el chiste, diría, esencial, de humor judío probablemente,
que cuenta Freud, digamos, es el paradigma del chiste, y sobre todo el humor negro, que cuenta Freud en el chiste y su relación con el inconsciente. Y es el siguiente. Hay un condenado a muerte. Condenado a muerte está ahí en su celda esperando que le llegue el día, que finalmente llega. Lo vienen a buscar los verdugos y lo hacen caminar hacia el cadalso. Cada verdugo a un lado, lo flanquean lúgubremente y el condenado a muerte, que morirá esa mañana, se le ocurre preguntar a uno de los verdugos: perdón, pero ¿me podrías decir qué día es hoy? Y el verdugo le dice: y es lunes. Dice: vaya manera de empezar la semana. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un montón de cosas. Tenemos un condenado a muerte que va caminando por el pasillo hacia el cadalso. Eso, como en la fórmula, vamos a llamar al condenado, lo vamos a llamar a, ¿puede ser, Chini? El condenado lo vamos a llamar A. Ya tenemos un primer término. Ya tenemos casi una fórmula en sí misma. Tenemos un A. ¿Qué le pasa al condenado? Está caminando por un suelo, está pisando un contexto, es el contexto de su ejecución, está caminando por el pasillo hacia el cadalso. A ese contexto lo vamos a llamar C. Ya tenemos A caminando sobre C. ¿Qué pasa con A? A le pregunta a uno de los verdugos, le hace una pregunta banal, que vamos a llamar más, porque conecta a A, que es lo normal, un condenado a muerte caminando hacia el cadalso, con B, que es lo completamente inesperado, que es que el tío es capaz de reírse de su propia muerte y decir que está empezando fatal la semana, cuando no va a pasar del lunes. Bien. A eso lo llamamos B. Ya tenemos A más B sobre C. La podemos hacer. Muy bien. Tenemos lo esperado, condenado a muerte, sobre su contexto. Todo esto es normal. Pregunta. La pregunta también es normal, pero es esencial porque es el conector. Y la respuesta es completamente inesperado. Tenemos lo esperado y lo inesperado en un contexto. Muy bien. Pero esto solo no nos hace reír. ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué nos reímos de Lepe? ¿Por qué nos reímos de, cómo se llama el pueblo ese griego? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. No nos acordamos. Lo escribí hace tanto tiempo. Alzheimer se llama. Se llama Alzheimer. Sí. Pero en griego. En griego. Sí. Alzheimer con o algo así. Sí. Bien. ¿Qué es lo que nos hace reír del Lepe, de Alzheimer con, del condenado? ¿Qué nos pasa con Lepe? ¿Qué pasaba a los griegos? Le pasaba a los griegos con ese pueblo del que no eran. Que había distancia. Tenían distancia. La distancia, expresada maravillosamente por Adrià cuando cuenta lo que le dice el francés, que es una maravilla, porque ahí está precisamente el índice de la distancia, es decir, el matiz de la distancia, hasta dónde se separa y hasta dónde se te acerca, porque se solidarizó. Esa distancia es fundamental. Sin la distancia no hay ninguna posibilidad de risa ni de humor. Ahora bien, para que esa distancia funcione, lo que tiene que haber también, y aquí vamos a hacer la complicación de la fórmula. Yo después tenemos la distancia, ¿bien? Para que esa distancia funcione, tiene que venir ligada a otro
elemento esencial e inversamente proporcional, que es la tragicidad. Tiene que haber tragicidad. El francés, cuando Adrià le contó que venía de una situación penosa, eso era muy trágico. Estaba ahí delante de su tragedia, de nuestra tragedia, digamos, próximo pasada. Esa tragedia no nos hace mucha gracia. Sin embargo, con la distancia que le puso el francés, nos produjo gracia a todos. Nos reímos todos, nos pudimos reír. Bien. ¿Por qué es importante la tragicidad? Porque sin tragicidad, y ahora vuelvo a Freud, no habría liberación de goce, digamos, no habría goce psicológico. No habríamos liberado la tensión, la angustia que nos produce la situación, por ejemplo, del condenado a muerte. Un condenado a muerte es una situación angustiosa porque nos habla también de memento mori, es decir, nos vamos a morir. Él se va a morir esta mañana, pero nosotros dentro de no demasiado. Es decir, esa angustia la llevamos dentro. Esa angustia produce dentro nuestro una especie de tenemos algo dentro como una olla a presión que tiene algo dentro que está a punto de explotar. Si no dejamos que esa tensión salga, va a explotar. Nos volveremos locos. ¿Cómo no se vuelve loco el hombre ante la muerte? Gracias al humor, gracias a la distancia. Entonces, sin eso trágico, jamás habría lo que Freud llama ahorro psíquico, que tiene que ver con que nos ahorramos la terrible angustia de enfrentarnos a las cosas duras de la vida. Y ahí ya tenemos la fórmula. Esto tendría que dar, no un colgado, sino tendría que dar como resultado la risa. Ahora vamos a ver, la fórmula es esta, tan sencilla como esto. Cuanto más, vamos a poner un ejemplo, vamos a ver si funciona. Vamos a ir al chiste banal por excelencia. Una persona, yo, por ejemplo, camina sobre el contexto suelo, calle. Pisa una piel de plátano, que es el conector, no lo tenemos que olvidar, porque ese conector anticipa lo que está por venir, que también es importantísimo en el humor. Si no hay una anticipación de la angustia, tampoco habrá una descarga. La pregunta del condenado anticipa la angustia y predispone para la descarga. La piel de plátano anticipa la angustia. Yo voy caminando, piso la piel de plátano, momento dramático, y me caigo, que sería B. Si alguien me está mirando de lejos, se reirá. Ja, 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 qué bueno, te has caído. Luego vendrá y me dirá, ¿te has hecho daño? No, estoy bien. Qué tontos somos, no sé qué, nos reímos juntos. No, sí, me he hecho mucho daño. Me he golpeado la cabeza y tengo un agujero, me ha salido masa encefálica y estoy a punto de perder el conocimiento si no lo he perdido ya. La risa, por más distancia que haya, se habrá congelado. No, ahí se anula la distancia, no hay manera de reír. Solo te puedes reír cuando hay distancia. Por ejemplo, esta situación, aunque haya sido trágica y sangrante, si nos la repiten 10.000 veces en YouTube, nos hará risa, nos hará gracia. ¿Por qué? Porque tenemos una distancia brutal de la repetición. La repetición seca la sangre, la convierte en algo, digamos, ni siquiera simbólico, la hace desaparecer. Solo queda el momento gracioso de la descarga. Tenemos la sangre en la cabeza porque la tememos, pero la repetición la seca. Y entonces ahí también reiremos. Ahora vamos a ver si efectivamente la colección, las dos colecciones, pero hoy una sobre todo, de La Fuga, que trabajamos penosamente entre todos,
realmente son colecciones de humor. Vamos a ver si funcionan esos libros y se verifica la fórmula. Y vamos a hacer un repaso a los diferentes libros de la colección. Pues ya sabéis, cada vez que os riáis será por esto, salvo que alguien tenga una fórmula mejor. A veure, se'm sent? Sí? Bon dia a tothom. Tres hombres en bicicleta. De Jérôme K. Jérôme. És un autor anglès en l'època final del victorianisme moral de la literatura britànica i també de la societat britànica, que en aquell moment està absolutament enamorada de les institucions de l'imperi. És un dels primers que riu de tot això. I com a segona part, aquest llibre és la segona part de Tres hombres en una barca, fa que els seus personatges, que són escriptors britànics, viatgin fins a Alemanya en bicicleta. Alemanya està en un moment, just pre-nazisme, en què la gent al carrer ja es comporta d'una manera molt... ja camina quasi com amb el pas de l'oca. Hi ha una de les escenes que és molt identificativa del que seria la distància, en què un dels tres personatges arriba a un parc en una ciutat alemanya, no sé exactament quina, no sé si era Bremen o era Hamburg, i ja va reflexionant pel camí sobre la rigidesa de la idiosincràsia alemana. Vull dir que és un gran poble, que són molt racionals, però que no saben fer res si no se'ls hi mana. Vull dir, el poble alemany de l'època és tan perfecte que, de fet, l'escriptor aquest pensa que el cel, el paradís, ha de ser per força de manufactura alemanya. Però que no s'imagina que els alemanys, quan morin, tinguin la iniciativa pròpia com per anar-se'n al cel. Vull dir que necessiten, sobretot, d'un policia mort que els pugi cap a dalt. I alemany. I alemany, un policia alemany mort que els pugi cap al cel. Perquè no tenen la iniciativa pròpia per arribar a trucar a la porta de Sant Pere. Doncs està aquest bon home a l'entrada del parc i es troba amb una dona gran que està davant d'una sèrie de cartells indicatius. A Alemanya, en aquella època, els parcs estava tot molt ben regulat. Hi havia un caminet pels nens, un caminet per les iaies, un caminet per les embarassades, un caminet per la gent que acabava de tenir els nens i portava el cotxet, que no es podien intercanviar. La iaia estava allà i deia, és que jo vull, es troba amb l'escriptor, jo vull anar a aquella punta, però clar, el caminet que diu caminet per les iaies va cap allà. Llavors l'anglès li diu, pues senyora, haurà d'anar cap allà. Però és que jo no vull anar cap allà. Li diu la iaia, bueno, estem a Alemanya, estem en un parc, serà obligatòriament el camí que vostè ha d'agafar. I ella li pregunta, li va preguntant, i al final la dona, molt sorpresa, acaba convençuda que ha d'agafar el camí de les iaies, encara que vagi cap a una direcció diferent. Estem en un moment que l'Alemanya és un lloc poc donat al riure, i aquests tres personatges estan contínuament buscant la manera de poder riure de la distància que hi ha, o sigui, de les diferències que hi ha entre els anglesos, entre els britànics i els alemanys. En aquest parc troba un banc que posa només per gent gran i fa la següent reflexió. Jo em quedo allà mirant, veig el banc i veig que no hi ha ningú i penso, si a Anglaterra poses un cartell que digui aquí només es poden seure les iaies,
2 minuts després de posar el cartell, 30 nens seuran amb pedres i pals, desafiant a qualsevol iaia que vulgui arribar allà. No? En canvi, aquí tothom respectarà el dictat alemany. No? O sigui, la distància, en aquest cas, no només és física a Anglaterra i Alemanya, sinó que també és idiosincràtica. A un alemany no li farà cap gràcia, però els britànics sí. No? Vull dir, aquí està la distància. Si la mateixa història passa en un parc de Londres, no funcionarà. Vull dir, no hi haurà motiu de riure, no? Sobretot els hi fa gràcia perquè es veuen també en els alemanys. O sigui, hi ha molt d'alemany en els anglesos. Sí, hi ha una part. I aquest temor i aquesta, no sé, pudor o vergonya o el que sigui, és la que els hi fa una mica de... Saps? Hòstia, nosaltres també som com ells, però com que hi ha distància i com que tu rius dels alemanys, els anglesos riuen. Nosaltres diríem que els anglesos són quadrats. Sí. En canvi, ells troben quadrats els alemanys. Perdoneu un incís, aquesta distància és la mateixa, que em sembla que tots i totes l'heu vist, d'aquest vídeo del dia de les càrregues policials a Sant Mori, que hi ha una senyora dient que tenen coca de cabell d'àngel i coca de crema, mentre 15 armaris estan entrant al seu poble, hi ha un senyor amb tirants menjant-se un gelat. Això és molt trist, però és gent que està agafant distància a correcuita amb una cosa que és gravíssima. Vull dir que segueix quadrant amb la fórmula. Absolutament. Y, por ejemplo, yo en la colección de humor no solo publico autores anglosajones, que es una cosa divertida, eso se analiza un poco, que es, digamos, la última parte de la fórmula del humor, que es la distancia y lo trágico. Por ejemplo, los anglosajones en muchos libros ponen un tipo de distancia que es, digamos, frente a cosas exteriores. Esto es muy anglosajón, es muy imperial anglosajón y tal. Mientras otra cosa que es también una cosa interesante es el humor mitteleuropeo. El humor mitteleuropeo tiene ese elemento trágico adentro, que eso es lo más difícil. Por ejemplo, uno de mis autores preferidos, que he publicado 2 libros suyos, es Jaroslav Hasek. Allí lo trágico está muy cerca, porque él fue, no solo, fue reclutado por el ejército austrohúngaro, desertó, se fue a hacer la revolución rusa y llegó a ser el comandante de todas del ejército rojo en el frente de la Siberia Oriental. En la segunda parte de un libro, que es comandante del libro, que el título es La historia del partido del progreso moderado dentro de los límites de la ley, hay otro pequeño ciclo de cuentos que es comandante de la ciudad de Bugulma. Él fue de verdad comandante de la ciudad. Bugulma es una ciudad en la Siberia Oriental y él fue de verdad comandante de la ciudad de Bugulma. El elemento trágico en ese momento está muy cerca del autor, porque es él, efectivamente. Lo divertido del humor, lo interesante del humor mitteleuropeo es exactamente la capacidad de poner cierto tipo de distancia a una cosa que está muy cerca. Porque si, por ejemplo, eso viene mucho, por ejemplo, del humor de la burocracia. Es divertidísimo. La burocracia es una cosa que nos afecta a todos, ¿no? Afecta de verdad, o sea, utilizado el verbo correcto, afecta. Y es trágica, es muy trágica. Nos afecta todo muy cerca y tiene cosas trágicas, pero claro, por ejemplo, el libro de Tinianov, Yuri Tinianov, que es un futbolista ruso, es la historia de un subteniente del ejército que por un error de transcripción desaparece y aparece otro que es el subteniente Talfin, que en realidad no existe.
es trágico. No, porque no, el pobre... nunca existió. Nunca existió. Nunca existió. Nunca existió. Se materializa a partir de un A error partir de un error. transcripción. Pero ¿dónde está lo trágico? Que el subteniente que desaparece no encuentra su lugar en el mundo. O sea que él, una vez desaparecido de los documentos oficiales, como si no existiera, si estuviera muerto. Y claro, el elemento trágico, que es la fuerza de la burocracia, en ese caso, que hace morir un hombre y nacer otro que no existe, se convierte, en el caso de Tiniano, en un elemento cómico exactamente porque nosotros ponemos cierto tipo de distancia, porque si somos nosotros el subteniente que desaparece, pues no es la situación, humor tiene poco. El subteniente desaparece, nunca aparece. El problema no es el del subteniente, el problema es el de por ejemplo, la viuda. Hay una señora que se casa con él y queda viuda. Ella no se extraña de que el tipo no se presente porque le montan la boda. Pero el novio no se presenta, bueno, pero se casó. Está el capellán ahí, se casa y un buen día le dicen que se murió. Bueno, pues se habrá muerto. O sea, la viuda nunca lo ve tampoco y sin embargo es la viuda. El zar está muy preocupado porque ha habido un lío en el palacio y tal, y está buscando al responsable. Le dicen justamente que el responsable es este subteniente. Entonces el zar se enoja, pero ellos se dan cuenta de que el zar dice que venga, que se presente y que lo castigaré. Entonces quienes saben que ha habido el error de transcripción piensan que puede ser tremendo, o sea, presentar a alguien que no existe. Entonces inventan que el tío justamente fue un héroe en no sé qué frente y murió defendiendo a la patria. Ahí es donde muere. Entonces lo condecora, el zar lo condecora, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo le pasa a alguien que solo está en los papeles. Sí, esa es una característica, por ejemplo, que a mí me interesa mucho, que es lo del humor mitteleuropeo. O sea, el humor mitteleuropeo son capaces de sacar de situaciones muy trágicas humor exactamente porque ponen ese tipo de distancia. Allí eso es lo importante, creo, de la fórmula, que es la primera parte, claro, es el contexto. El contexto lo tenemos más o menos, los contextos del humor lo tenemos más o menos definidos según... Pero lo que de verdad hace que una escena sea de humor, que esa pequeña frontera entre el humor y lo trágico es justamente la segunda parte. Perdó, també hi ajuda si el context és versemblant. Si el context apela al millor de Flatov, no? Si el context apela a un camp de presoners i el vigilant està parlant de mitjons, ja la tens, vull dir, ja tens la fórmula aplicada i encarnada. Amb obres de ficció pura costa una mica més, és un hi-hi-ha-ha molt blanc, però quan el context és versemblant o es pretén versemblant, en aquest cas, llavors és quan funciona millor, potser, no?, la fórmula. Sí, clar, a veure, tot és una qüestió de matisos. Rius més o rius menys, o el somriure et queda congelat. Però sense aquesta distància no hi ha la possibilitat de parlar de coses que ens angoixen molt. Inclús relats dels camps de concentració, etc., també recorren a aquesta distància, perquè seria impossible parlar de segons quines coses. Com diu Celan, o sigui, no se habla más, o sigui, a partir d'aquí no es pot parlar. Però si parles, has de posar una mica a distància. Per exemple, el que deia el Luigi de l'humor mitteleuropeu és molt interessant i està recollit en la col·lecció. Hi ha un llibre que acaba de sortir, Humor en serio, que és humor bohemi. Hi ha els autors txecs que escriuen en txec, però també hi ha un autor molt conegut de tots, que és Kafka, que escriu en alemany, però és txec, i fa molt de riure. Si diem Kafka, què se'ns acudeix? El primer que se'ns acudeix, què és?
Nagoi. la cucaracha, con les patites per arriba, fent així. Bueno, això és un acudit, i és el més famós de Kafka. En aquest llibre, jo voy vendiendo, en aquest llibre hi ha un parell de contes de Kafka. I n'hi ha un que és això, o sigui, hi ha un tio que està nerviós, neguitós a la seva habitació i de sobte apareix, no se sap com, una criatura, un espectre. Llavors hi ha una certa tensió perquè aquesta criatura no vol entrar del tot en l'habitació del tio, el tio està nerviós perquè què diran els veïns, i es van tractant una mica així amb distància, amb certa tensió i tal. Finalment la criatura entra, però tampoc hi ha un enteniment massa bo entre ells. Finalment el tio se'n va, la deixa allà a l'habitació i se'n va. I es troba amb un veí, està baixant les escales i es troba un veí. I, què fas? D'on vens? No, res, surto al carrer i tal. Però com? O sigui, perquè porto una cara. Què tens a l'habitació? Què amagues aquí? No, res. Bueno, finalment surt que hi ha una aparició, una criatura, un espectre. Bueno, i ja comença aquí, el tio se n'anava, però com que el veí té certa curiositat i ell té por que s'apropiï de la criatura, doncs comença a pujar enrere i ficar una mica així el cos perquè el veí no pugi. O sigui, d'aquí, d'una situació absolutament impossible, treu aquest punt d'humor que és precisament la preocupació absurda del tio perquè l'altre s'apropiï d'una criatura que ell tampoc no vol. O sigui, i això, si ens posem, perquè l'humor també es pot complicar, comprovarem que sí, que sempre s'aplica la fórmula. Pels que no entenguin massa de matemàtica, faré una mínima aclaració. Per què la D aquesta... Bueno, la D és important que sigui minúscula, O sigui, si agafeu aquesta fórmula i la voleu aplicar, la D ha de ser sempre minúscula. Això no té cap raó més que, diguem-ne, que hi hagi una minúscula en la fórmula, perquè si no... Per què la D està aquí dalt i la T a baix? Perquè quanta més distància, més potencia el fonament de l'humor. Quan més tragicitat, menys es potencia i menys riure fa. O sigui, no és casualitat, lo de la D minúscula sí, però l'altre no és casualitat. Añado otra cosita siempre con la cuestión de los libros. Por ejemplo, a veces nos ha pasado buscando cosas y tal, puede pasar que también el humor sea útil para mantener cierto tipo de distancia frente a, por ejemplo, un género literario. Esto nos ha pasado con el libro de fantasmas que ahora sacaremos el segundo volumen, que es Humor de fantasmas, por ejemplo. Y también, también eso pasa mucho por ejemplo, en la literatura inglesa. O sea que en el momento en que un estilo, un género literario se pone en su momento, digamos, más alto, por ejemplo, la literatura gótica, entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, se empieza a notar, empiezan a salir cuentos o novelas de humor sobre el género. O sea, la necesidad de, una vez que ha llegado en su punto más alto, poner ese tipo de distancia.
de distancia. Eso, por ejemplo, se nota mucho lo de fantasma con la literatura gótica, o sea que nace la literatura gótica, se pone de moda y de un momento a otro pues hay que empezar a poner cierto tipo de distancia y utilizan el humor para poner este tipo de distancia. Aquí se nota, Luigi, que eres un marxista. Sí, ¿no? Lo siento. Esto lo dijo Marx, ¿no? La historia siempre se repite como una farsa, o sea... Sí, es que yo soy historiador, es que vosotros sois los de literatura. Pero, por ejemplo... Soy indígena. Por ejemplo, la otra cosa es el humor que utiliza Jérôme para destacarse de la novela, distanciarse de la novela victoriana. Eso es como, bueno, esto podría ser... Sí, no. A ver, Jérôme es un autor que hasta que empieza a escribir realmente ha pasado por una vida horrenda, horrible. A los 13 años se dedicó, bueno, hijo de un padre muy poco dado a los negocios, bueno, muy dado a los negocios y con muy poco arte para los negocios. A los 13 años la familia está arruinada, los padres se mueren y él se dedica a recoger el carbón que se cae de los trenes, va corriendo por las vías para llenar carros y luego revenderlo. De hecho, hasta que publica el primer relato, las primeras colaboraciones con periódicos de la época y demás, es un señor que recibe palos por todos los sitios. Pero ¿qué consigue él? O sea, él consigue empezar a reírse no solo de lo victoriano, sino de sus propios colegas de oficio, ¿no? Es de los primeros, de hecho puede que sea uno de los primeros, si no el segundo o el tercero, que introduce el humor como herramienta para hacer palanca, para cargarse la novela victoriana, ¿no? Se ríe, sobre todo, de todo aquello que para la sociedad bien pensante victoriana es fundamental, ¿no? Se ríe del Estado, se ríe del establishment, se ríe del bulldog burgués, de la alta burguesía británica. De las buenas costumbres. De las buenas costumbres, de la moral estricta. Y se ríe casi, o sea, y en cada relato, o sea, hay muy pocos relatos de él, o muy pocas novelas de él, que no haga un repaso de cada uno de los temas. O sea, de hecho, podría explicar cualquier cosa, cualquier trama, cualquier argumento, por el método de ir cargándose sistemáticamente todo aquello que para los victorianos era serio, inamovible. Es un verdadero elefante en la cacharrería de las buenas formas británicas, ¿no? Pero introduce algo que otros autores de la época aún no han conseguido también, que es los colores del humor, ¿no? Jérôme es uno de los primeros también que hace humor negro, pero negro, muy negro, o sea, reírse de las desgracias ajenas, ¿no? Que el único método para hacerlo y que haga gracia es que haya esa distancia, ¿no? Entonces, tiene muchas escenas muy pasadas de vueltas, pero para ilustrar bien lo que es el humor negro en esa época, me gustaría contar una historia que atribuiremos a algún, si consigo recordarlo, a algún autor de la época, que ahora no sé cuál es, pero es una historia muy sencilla. Es decir, ahí en plena canícula estival, un joven cuya novia es coja, se quita la prótesis para aireársela un poco, porque le suda al muñón, y entonces el novio no se le ocurre otra cosa que coger la prótesis y ponerse a bailar el cancán de Offenbach a 3 piernas, ¿no? Entonces, con las suyas propias y la prótesis de la novia, y el tío entona muy bien la canción, pero justo antes de llegar a acabar el segundo compás, la novia se levanta, coge le arrebata la prótesis y se va. Para siempre. Para siempre. Y lo último que recuerda él no es que se haya enfadado de ella, sino lo último que recuerda es el traqueteo, el sonido de ella huyendo por las escaleras de madera de su estudio para no volver nunca más, ¿no? Pero lo que recuerda es el king clon, king clon, king clon, king clon de la pata de palo y la otra, ¿no? O sea, ahí
es humor negro negrísimo. O sea, al tipo Eso le hace no- muchísima gracia. No es de Saki Entonces, o Saki, ¿no? Sí, sí, no sé quién será ahora, pero realmente es una escena que refleja muy bien lo que es el añadirle color al humor. Y sobre todo, mantener la distancia. Y mantener la distancia. A él le hace muchísima gracia bailar Pero un a la cancán a novia tres coja patas. no le hace ninguna gracia. Ninguna. Porque no hay exactamente ese tipo de distancia. Es desde allí que hemos empezado todo el discurso. Porque, claro, si no hay esa distancia, el humor no existe. Es que no existe, sencillamente, porque la relación de la distancia con lo trágico es lo que realmente hace que una cosa funcione. Para la coja es muy trágico. ¿Hay algún cojo en la sala? Por eso, Pero es eso, la, eso por eso sirve es la para, única, para gueños, para bornis... por eso per... esa es la única que no se ríe. No, però hi ha també les variants, no? El Foster Wallace deia que Kafka és molt còmic. I Freud. Jo Però- també penso que Freud és un gran autor còmic incomprès. Però per què? Perquè I una la de les Bíblia. variants oposada a la que esteu dient és la de precisament que el rigut, que la societat victoriana no se n'adoni i compri el producte com una lluança, Cert. que és l'arte d'injuriar de Borges, no? Que agafi... És l'Albert Pla a Espanya, no? És una... És fer un Albert Pla, no? És una altra volta de tuerca. És una finor que és, i crec que a la col·lecció vostra també hi ha exemples d'això, Aquí hi ha un de molt bo. de finor, de que el rigut, l'escarnit, t'ho compri com a lluança. Que a mi això encara em fa més riure, la veritat. Aquí, Perquè riure d'un coix, bueno, en un dels contes de Conan Doyle, per exemple, fa sortir a Edgar Allan Poe com fantasma. per exemple, clar. I parlant de si mateix, el Edgar Allan Poe dient soy el espíritu de la noche, en una noche te pongo el pelo blanco, saps? Va rient, i és Arthur Conan Doyle, vull dir, estan relativament a prop les seves obres, no? Però posa la distància pel mig, primer, de... Poe és un senyor molt seriós, molt seriós per escriure, i Conan Doyle, de fet, encara que nosaltres pensem, o els editors que han fet molt de mal amb Doyle als anys 80 i 90, pensem que Doyle encara és una mica literatura juvenil, no és així, és un tio molt crític i molt retorçat, i que quan fas una segona lectura d'ell te n'adones que no deixa tampoc nino sense cap, vull dir, nino amb cap. Es carrega tot allò que pot trobar, no? Aquí hi ha M'agradaria llegir aquest trosset només, ¿vale? Conan Doyle fa parlar a Poe com si fos un fantasma, no? I es tenien molta tírria i això ho demostra, no? Diu, soy el cuajador de sangre americano, dijo con una voz que parecía un murmullo hueco procedente de las profundidades de la tierra. Ningún otro es el original. Soy la encarnación de Edgar Allan Poe. Soy circunstancial y horrible. Soy un espectro de clase baja y espíritu sumiso. Observe mi sangre y mis huesos. Soy macabro y nauseabundo. No dependo de la ayuda artificial. Trabajo con un sudario, un ataúd con tapa y una batería galvánica. Vuelvo el pelo blanco en una sola noche. Ho està fotent com un anunci de diari, ¿no? El espectro extendió sus brazos descarnados hacia mí en un gesto de súplica, Poe suplicando a Doyle, ¿no? Pero yo negué con la cabeza y desapareció, dejando un olor repugnante y malsano detrás de él. Me hundí en mi sillón, tan superado por el terror y la repugnancia que habría tenido mucho gusto de resignarme a prescindir de un fantasma por completo si hubiera estado seguro de que aquel era el último de la horrenda procesión. En la época, Doyle echando pestes... ¿eh? Que amb això podem anar a dinar a saco. Le faltó decir que bebía, ¿no? que bebía. Claro. Sí, sí, O sí. sea, lo pone porque Amontillado. hace un resumen de Poe espectacular. Con la pila Y galvánica. De hecho, creo que es el cuento de Poe, el del Ángel de lo Singular, sí. Sí. En el cuento incluido en esta antología, Poe monta una de las pocas historias cómicas que tiene entre todas sus antologías de cuentos Tiene y más muchas, cuentos. tiene varias. Tiene algunas más. Este quizás es el más exagerado. Es de un tipo muy aficionado al alcohol, época británica, victorianismo, que está en su casa y se le aparece un fantasma archimboldiano montado
con barricas de vino, la cabeza es un embudo, los brazos son botellas, ¿no? Y el tío, a pesar de que lo tiene delante de las narices, no se cree que es un fantasma. Y el fantasma se dedica a putearle la vida en una serie de efectos dominó hasta que el tipo no tiene más remedio que aceptar que el fantasma existe. Pero es que el fantasma está borracho todo el rato, el personaje está borracho todo el rato y todo gira alrededor del alcohol, ¿no? Sí que tracanaba, sí, ¿no? En fin, sí. Porque nos cierran. Sí, sí, sí. ¿Han pasado las 2? Sí. Sí. Ah, ok, vale. Bueno, pues digamos, cerramos aquí. Apuntaros la fórmula del humor, así, si queréis utilizarla en vuestros... Cuidado con la distancia, porque en algunos casos hay que poner distancia también con el personaje que están digamos, cullonando, porque, sí, porque la abierta. distancia también física a veces es importante. Luigi, Por acaba la de decir reacción de la... una cosa sobre la fórmula. Es una fórmula, no digamos Creative Commons, pero está abierta. La podéis dar vuelta, completar, simplificar, complicar, como queráis. Es decir, es evidente que es solamente una manera de empezar a tirar del ovillo. Yo después os pasaré el formulario de derechos de a autor. hacer fórmulas, sobre todo, y quizás también la podamos aplicar a lo que nos está pasando estos días, que seguramente nos va a ayudar a calmar los ánimos. La distancia. Muchas gracias a todos por asistir y vamos en pausa.